Hoy te platicaré del enfrentamiento entre cárteles en La Chona. El municipio de Encarnación de Díaz, conocido como La Chona, fue escenario de un enfrentamiento entre dos cárteles, la madrugada de este sábado. Los hechos de violencia en esta demarcación no son nuevos. Tan solo en el último mes aquí han sido emboscados policías estatales, han sido asesinados un mando policíaco y han sido encontrados restos humanos, sin contar el enfrentamiento de cárteles esta madrugada. En este video te platicaré del choque de grupos delictivos y de la ola de violencia por la cual atraviesa este municipio. Bienvenidos, el Caporal del 22 de abril, comenzamos. Cártel contra cártel, esta madrugada se desató un enfrentamiento entre grupos delictivos en el municipio de Encarnación de Díaz, en el estado de Jalisco. Antes de platicarte sobre este enfrentamiento entre presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, permíteme mostrarte la ubicación de este municipio en el estado de Jalisco. Como puedes notar, Encarnación de Díaz está a un costado de Teocaltiche. Te he platicado muchas ocasiones en varios videos de este canal. Y aunque está dentro del estado de Jalisco, es un municipio conurbado a Aguascalientes. Este municipio ha sido afectado severamente por la violencia y tan solo en el último mes han ocurrido eventos de alta relevancia. Un ejemplo de ello ocurrió el pasado 24 de marzo alrededor de las 3 de la tarde, en el centro del municipio, 3 de la tarde. Policías estatales fueron sorprendidos a tiros por un grupo de delincuentes que abrió fuego desde una camioneta. Según la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, los policías repelieron la agresión sin que nadie de ambos bandos resulte herido, pero los delincuentes se dieron a la fuga. Aunque más tarde las autoridades descubrieron que dejaron una camioneta abandonada, una camioneta que tenía reporte de robo de noviembre del año pasado y cuyo interior te muestro ahora en pantalla. Esto fue lo que le encontraron. Según las autoridades, allí había un arma AK-47, chalecos tácticos, fornituras y ponchallantas. Bueno, varios días después de este ataque, a finales de marzo, fue nombrado Jorge Antonio Lozano como subdirector operativo de la policía de Encarnación de Díaz, el segundo policía con el mayor rango en la comisaría municipal. 10 días después de ese nombramiento, es decir, el 7 de abril, el Viernes Santo, a las 11 de la noche, el mando circulaba con su escolta y chofer Gustavo Beristain Morales sobre el kilómetro 86+200 de la carretera que comunica Encarnación de Díaz con Lagos de Moreno, también un municipio conurbado, cuando los dos policías, el mando y su escolta, fueron atacados por un grupo de delincuentes. A los dos policías les dispararon en varias ocasiones y les aventaron una granada de fabricación casera, de fabricación artesanal, que no alcanzó a estallar. En el lugar del ataque falleció el conductor y el guardaespaldas, mientras que el mando fue herido al hospital. Vaya, en el lugar del ataque murió el escolta. El mando fue trasladado al hospital y allí, en el hospital, fue que se reportó su muerte. De hecho, estás viendo en pantalla una fotografía de la camioneta en la que se trasladaban al momento de la emboscada. Las autoridades informaron en esa ocasión que luego de revisar la zona encontraron la granada que no detonó, 81 casquillos de armas largas y una camioneta baleada cuya relación con la agresión no pudieron identificar las autoridades. La encontraron allí e iban a investigar si era ocupada por algún delincuente o qué fue, por qué quedó esa camioneta allí. Por esta agresión, de manera extraoficial, se informó que esta emboscada fue ordenada por un jefe de plaza que opera en Los Altos, Jalisco, y que forma parte del Cártel de Sinaloa. Otro hecho, más reciente, de abril, el 14 de abril, apenas la semana pasada, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que una denuncia anónima les alertó de que hacia el Bajío de San José, en la comunidad de Rangel, había personas sin vida. Al lugar llegaron policías y encontraron cuerpos de 3 personas desmembradas y quemadas, abandonadas en llantas. En esa ocasión, la Fiscalía informó que no podía identificar a las víctimas, ni siquiera su sexo, debido a que estaban calcinadas.
Pero horas más tarde la policía municipal encontró más restos óseos, ahora en un predio conocido como Los Socios en la comunidad de la estancia del Ejido de los Sauces. Allí encontraron huesos, fragmentos de cráneos, una mandíbula, tibia y peroné. Presumiblemente todos estos restos pertenecían a una sola persona, la cual tampoco pudieron identificar en el momento del hallazgo, ni en las horas posteriores inmediatas. Sobre estos hechos solamente hay reportes de las autoridades, todos estos hechos que te he compartido, pero no hay videos, no hay fotografías debido a que fueron hallazgos hechos en predios, más no en lugares públicos con testigos. Pero de lo que sí hay imágenes es del evento más reciente, el de esta madrugada, y que es el tema principal de este video. En esta ocasión no fueron los delincuentes que atacaron a los policías, sino se trató de un enfrentamiento entre delincuentes contra delincuentes, presumiblemente integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación contra presuntos integrantes del cártel de Sinaloa. En esta ocasión no hubo víctimas mortales registradas, al menos registradas por las autoridades, aunque el hecho fue más aparatoso, dado que ocurrió precisamente en el municipio, en la cabecera municipal. Las autoridades informaron que encontraron 8 vehículos dañados por completo con impactos de bala. Uno de ellos es el que te acabo de mostrar, que fue quemado también por completo. Según testigos, estas balaceras comenzaron a escucharse minutos antes de las 2 de la madrugada de hoy, en la zona donde está en la esquina de las calles Matamoros y Miguel Hidalgo, en la colonia Barrio del Rosario. Justo en esta zona quedaron los vehículos dañados, que fueron un auto incendiado junto a un casco balístico, 2 camionetas y 2 autos con impactos de bala. Uno de los autos tenía entre 30 y 40 impactos de bala, mientras que el otro tenía aproximadamente 20. Además, también fueron encontradas armas largas y cargadores. Ahora bien, permíteme mostrarte el mapa de la zona en donde ocurrió todo esto, porque hay elementos bastante importantes. El círculo rojo que ves hasta abajo es la esquina de las calles en donde ocurrió la agresión. No se concentró exactamente en la esquina, sino en la esquina y varios metros a la redonda, incluso unas cuadras, un par de cuadras, todavía encontraron registros de este enfrentamiento. Ahora bien, en el mapa puedes ver 2 ubicaciones más. Al centro se ve un círculo verde, está trazada la ruta para llegar en automóvil a ese círculo verde. Está a 1.4 kilómetros del lugar de la balacera. Allí en el círculo verde está marcada el Palacio Municipal, el ayuntamiento. Ahora bien, en el punto de hasta arriba, que es el círculo azul, que en vehículo está a poco más de 2 kilómetros de distancia, aquí se encuentran las instalaciones de la policía municipal. El reporte oficial de este enfrentamiento de esta madrugada es de un choque entre 2 grupos delictivos y no hay mención por parte de las autoridades de la intervención de alguno de los elementos de ya sea policía municipal, policía estatal, ejército, guardia nacional, nada. A 2 cuadras del lugar en donde inició esta balacera, en la esquina de Pariancito y Privada Pariancito, fueron encontradas también 3 camionetas, una de ellas con al menos 40 disparos de cuerno de chivo, otra camioneta sin placa, modelo 2022, con entre 25 y 30 impactos de bala. Estas 2 camionetas tienen reporte de robo. La tercera camioneta sin reporte de robo tenía 15 impactos de bala. Por esta agresión fueron movilizados al lugar policías y elementos del ejército, pero para cuando llegaron el enfrentamiento ya había terminado y los delincuentes se habían retirado. De tal forma que no hay reporte de un solo detenido, ni de este enfrentamiento entre cárteles, ni del hallazgo de los restos humanos de 4 personas, ni en la agresión en contra del mando municipal, ni de la emboscada en contra de policías estatales. Todos estos hechos ocurridos en menos de un mes en este municipio del estado de Jalisco, municipio también conocido como La Chona. No hay detenidos, pero lo que sí hay son imágenes de este último enfrentamiento, imágenes captadas por vecinos. Te muestro las imágenes, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Bonita noche, nos vemos.